Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy María Scherer, me da mucho gusto recibirlo de nuevo esta semana, en la que vamos a hablar, pues, de la decisión de la Fiscalía General de la República de no proceder penalmente en contra del general Salvador Cienfuegos, después de una investigación, pues, ¿qué le diré? Francamente, al vapor, que duró un poco más de 2 meses. Según los fiscales, no eran válidas las acusaciones de delincuencia organizada de la DEA. Pero menos de una semana antes, el general había rendido también su propia declaración. Dijo que las acusaciones en su contra, así las calificó, eran estúpidas y ridículas, entre otros calificativos. El caso Cienfuegos ha dejado muy mal sabor de boca, pero Estefanía Medina y Adriana Greaves, ambas fundadoras de Tojil, Estrategia contra la Impunidad, para ellas esto todavía no se acaba. Qué gusto tenerlas aquí, Estefanía, Adriana. ¿Qué tal, María? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, María. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Adriana, para empezar, quisiera que me dieras tu opinión sobre, digamos, el antecedente, ¿no? El primer paso de esta historia, que es todo lo que ocurrió en Estados Unidos antes de que nos devolvieran al general, ¿no? Porque los cargos se los retiraron allá primero. Pues justamente aquí el ingrediente interesante es que como pudimos ver de los expedientes que se hicieron públicos por parte de la Cancillería mexicana, es que este caso en realidad no, o sea, como ellos bien explican, no estaban investigando directamente al general Cienfuegos, es decir, los esfuerzos de la DEA en este caso no era intervenir, en ningún momento se intervinieron llamadas del general, ni se estaba buscando en concreto como destapar dentro del general pues una red, ya sea de corrupción o red criminal a la cual perteneciera. ¿Qué sucede? Que derivado de las investigaciones, como bien mencionan ahí, pues se destapa que pues el general Cienfuegos tuvo comunicación, básicamente mucha o gran parte de la evidencia en la que se están basando es comunicaciones o intervención de comunicaciones que hubo hacia otra persona que sí se está investigando y se dieron cuenta que con quien con quien se mensajeaba y recibía muchas mensajes y llamadas era justamente con un personaje que en este caso era el general Cienfuegos. Derivado de todo esto, pues fue que este año se detiene al general, perdón, el año pasado se detiene al general y una jueza, bueno, se procesa penalmente y una jueza del distrito de Nueva York, una juez federal, decide en su caso, a través de una petición que hace la Cancillería mexicana, pues retirarle los cargos con pues con el objetivo de entregarle toda esta investigación a México y que fuera juzgado en México. Pero esto se hace en términos de una diplomacia, en un sentido de no condonarlo, exonerarlo, sino también se reserva justamente este derecho de que en caso de que México pues no lo investigue y lo procesara, pues ellos podrían continuar con eso es muy importante porque Estados Unidos hoy en día puede continuar con la investigación y puede en su caso otra vez solicitar la detención del general y pues se le da a México pues esta posibilidad, no solamente se le entrega bueno, se libera al general, sino que se le entrega pues toda esta carpeta de investigaciones, todo este expediente que tenía las investigaciones hechas por las organizaciones de Estados Unidos. Estefanía, ya está muy llevada y traída la DEA, ¿no? No digamos las opiniones del fiscal Gertz estos últimos días, pero la evidencia fue revisada por un gran jurado, que es el que decidió que la evidencia que había aportado la DEA no era suficiente para iniciar un juicio, ¿no? Es decir, este asunto se empezó a podrir, por decirlo de alguna manera, allá. Pues eso en realidad no nos consta en ese sentido, porque lo que sí revisó este gran jurado es que en efecto primero tuvo que haber habido, como bien señalaba Adriana, un análisis de la evidencia que se tenía para en primera instancia pues generar esta detención y determinar que había elementos para poder iniciar un procedimiento legal en Estados Unidos. Y lo que más bien ocurrió es que a través de estas negociaciones diplomáticas, por lo menos eso es lo que se anunció tanto por el gobierno de México como de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaría que se retiraran estos cargos, pero aduciendo cuestiones más bien de índole diplomático y no de falta de evidencia. Y bajo ese, digamos, ese mecanismo de negociaciones que finalmente la jueza acepta que se tengan por retirados los cargos que presentó el Departamento de Justicia y entonces que el general sería investigado por las autoridades mexicanas en México. Entonces,
Entonces, un poco ahí es donde han quedado esta información encontrada. Eso fue lo que se dio a conocer en su momento cuando él regresó hacia México. Incluso creo que escuchamos palabras del propio canciller diciendo que se iba a hacer una investigación a fondo y muy profunda en el caso de México y que esto no iba a derivar en un caso de impunidad, y sin embargo justo en las recientes declaraciones del fiscal ha señalado que el problema era de evidencia. Entonces tenemos un par de versiones contradictorias hacia este punto. Uh-huh. Adriana, ustedes presentaron una solicitud de audiencia ante un juez federal para que revise la decisión de la Fiscalía General de la República de no proceder en contra del secretario de la Defensa. Sí, le platico rápidamente porque puede ser un poco complicado. Es decir, en los pilares del derecho penal en México, pues la víctima tiene como esta participación activa y que en realidad, más allá de que tenga el derecho de poder, como se dice, observar y intervenir en el proceso penal, es un contrapeso real justamente. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en un delito de robo, pues es muy fácil identificar a la víctima, es decir, quién fue a quien se le robó pues, su propiedad. Y pues en este caso, esta persona no solamente tiene acceso a la carpeta de investigación, en su caso es acreedor y tiene derecho a la reparación del daño, sino que también todas estas determinaciones, es decir, decisiones que en su caso son unilaterales del Ministerio Público, puede la víctima pues tener algo que decir, levantar la mano, impugnarla y llevarlo ante un juez, que en este caso se llama juez de control, para que un tercero decida si la forma en que está tomando estas decisiones el Ministerio Público son con base en la ley o no. ¿Qué sucede en los delitos, por ejemplo, a los cuales estaba siendo investigado en Estados Unidos el general Cienfuegos, que son delitos contra la salud en su modalidad de delincuencia organizada, acopio de armas en su modalidad de delincuencia organizada? Estos delitos y lavado de dinero, estos delitos en general tienen una dificultad para determinar una víctima individualizada, es decir, todos nos vemos afectados por la delincuencia organizada. La sociedad en general se ve afectada justamente por el acopio de armas, es decir, todos tenemos el derecho a vivir en un lugar con seguridad, y todos nos vemos afectados en el tema de narcotráfico, pues porque también se está en juego la seguridad pública, la salud pública. Entonces, en todos estos delitos que justamente estaba siendo investigado este general, en realidad lo que sucede es que no hay una víctima directa. ¿Y qué sucedió? Pues que esto le dio pie a que la Fiscalía, de manera unilateral, es decir, sin que nadie estuviera haciendo ese contrapeso, sin que nadie tuviera que revisar la actuación de la Fiscalía, pues decide exonerar a través de una figura que se llama el no ejercicio de la acción penal. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que ellos decidieron que de toda la evidencia que se le presentó, todos los actos de investigación que llevó a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, decidieron que no había ningún solo indicio de que no solamente el general haya participado en un hecho delictivo, sino que cualquier otra de las personas que estaban ahí señaladas, y que hay otros personajes ahí señalados, también no se cometió. Es decir, no se pudo abrir ninguna línea de investigación derivado de esto. Esto es peligroso en cómo estaba, porque pues no hubo nadie, no está la figura de la víctima de manera activa, por ende no podía haber un contrapeso. ¿Qué hicimos desde Tojil? Y hemos empujado en delitos contra corrupción que tienen esa misma naturaleza, y en este caso, pues nosotros a través de una figura que se llama las víctimas colectivas, que está prevista también en la ley, justamente en delitos que protegen estos bienes colectivos que nos pertenecen a la colectividad, decidimos impugnar a través, es decir, la decisión. ¿Y qué quiere decir esto? Pues nada más muy sencillo, llevarlo ante un juez de control, que el juez de control decide, es decir, un tercero imparcial decida si las decisiones que tomó la Fiscalía General de la República en realidad estuvieron fundadas, es decir, si realmente no hubo nada dentro de esa expediente que se le dieron, que se pudiera abrir alguna línea de investigación. Entonces, nosotros lo que solicitamos es una audiencia pública que podría ser vista por todo el mundo, y en la cual lo que queremos es que la Fiscalía justifique, fundamente y motive por qué dentro de todo este expediente no hay nada que diera una investigación. Ok. Estefanía, entonces, no individualizar o no identificar a la víctima, digamos que le facilita las cosas a la Fiscalía. Pero justo lo complicado de su asunto es que les den a ustedes ese carácter, ¿no? Claro, creo que ese es el primero de los grandes puntos y que sería un criterio bien importante para todo el país, porque como bien refería Adriana, hoy tenemos un poco una contradicción en delitos que pudieran ser de afectación individual para las personas, sí se puede ejercer ese contrapeso como víctima, y un poco el criterio que se ha manejado tanto por los fiscales e incluso por algunos jueces es que en los casos de delitos de afectación colectiva, pues simple y sencillamente las víctimas no tienen ni voz ni voto
voto durante el procedimiento. Entonces, uno de los primeros gran pasos en esta audiencia o en alguna otra instancia sería que el juez determine cuál es el papel de las víctimas, que en este caso son la ciudadanía, y si una organización civil puede tener esta representación en el procedimiento, justo para poder controvertir decisiones que pues no son muy claras o que quizás pudieran tener algunos otros elementos para sostener que a lo mejor falta más investigación antes de llegar a estas conclusiones. Entonces, en efecto será el primer gran paso que tendría que definirse, y una vez pasado esta parte de legitimación, sí se tendría que entrar al análisis entonces del fondo del caso. Sí, Adriana. Yo quería agregar que en realidad, o sea, no es algo nuevo. Nosotros ya hemos ganado como 2 grandes batallas en el cual unos jueces, tanto de distrito como en locales, nos han reconocido ese carácter de víctima en temas de corrupción. Entonces, en realidad, esta batalla, pues ha habido criterios encontrados. Evidentemente, la Fiscalía ha sostenido que no hay esta representación de las organizaciones de estas víctimas colectivas. Sin embargo, pues creo que ya ha habido precedentes en México que no los permiten. Entonces, pues ahorita lo que queremos es justamente que un juez pues decida si en este tipo de delitos también de índole colectivo también las organizaciones podemos intervenir o no. Bueno, uno de ellos en el caso Lozoya, ¿no? Si nos da tiempo, hablamos un poquito de eso hacia el final. Estefanía, ¿ustedes creen que la Fiscalía no agotó todas las líneas de investigación en este caso? ¿No? Me gustaría que abundaras un poco al respecto. Pues en realidad ese es como el gran primer cuestionamiento. El primero puede ser de índole un poco, si nos vamos a los antecedentes de lo que tenemos hoy en las fiscalías. La verdad es que tenemos simplemente en el informe que rindió la propia Fiscalía de actividades todavía de qué se hizo durante el año 2019, imagínense, reportaron que alrededor de 63,000 carpetas de investigación y averiguaciones previas habían tenido que ser cerradas porque no se había generado investigación en esos casos y se habían prescrito los delitos, o sea, 66,000 casos. Después tenemos otra serie de intervenciones en otros asuntos y por alguna extraña razón ahora nos dicen que una investigación que la DEA refiere haber tardado 8 años en realizar, simple y sencillamente en un lapso de 2 meses o casi 3 meses, se generaron todos los actos de investigación para corroborar esos hechos, si eran ciertos o no, y que de eso se estableció que no. Entonces, el primer planteamiento, digamos, que desde la ciudadanía creo que ha generado mucho escepticismo es la viabilidad de que eso en efecto haya ocurrido. Después tenemos expedientes que aparentemente nos hicieron públicos sobre este caso, pero respecto de los cuales vemos hojas y hojas y hojas que están completamente testadas y respecto de las cuales es imposible verdaderamente analizar cuáles son los actos de investigación que se realizaron o cuáles faltaron por realizar. Y pues finalmente estas propias declaraciones que se han realizado desde la Fiscalía diciendo que su obligación era básicamente analizar las evidencias que ya se había hecho desde el gobierno de Estados Unidos y de ahí determinar si había o no elementos para procesar a esta persona o para llevarla ante un juez. Y creemos que justamente no, en términos de lo que nos establece tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el propio Código Nacional, la Constitución, en realidad el Ministerio Público tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación y todos los actos que sean necesarios para esclarecer el hecho. Más allá de empezar a hablar si la persona es culpable o no, lo primero que tenemos que saber es qué pasó y a la luz de esas evidencias. Entonces creemos que con base en esos 3 antecedentes, pues hay bastantes elementos para suponer que quizás faltan más actos de investigación para esclarecer este hecho. Sí, Adriana, otra cosa hubiera sido si no hubiéramos visto pues, esta parte abundantísima de la investigación ridículamente oculta tras el negro ese rotundo, ¿no? Sí, algo importante que menciona Estefanía es, nosotros no nos estamos pronunciando ni pretendemos, y evidentemente respetamos el principio de presunción de inocencia que tiene el general Cienfuegos. Lo que nosotros estamos, y no estamos en ningún lado insinuando que sí se cometieron esos delitos y que se debe o no juzgar al general. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que justamente la manera en la que se hizo esta investigación y este carpetazo, esta exoneración de plano, pues en realidad viola el derecho de
acceso a la verdad y acceso a la justicia de la ciudadanía. ¿A qué nos referimos? No estamos pretendiendo en la audiencia que en ese momento se haga un juicio sumario del general y que en ese momento se declare que sí cometió esos hechos, sino más bien lo que nosotros necesitamos son fiscales que hagan su trabajo, o sea, su mandato constitucional, que realmente salgan y agoten todas esas líneas de investigación, que realmente se hayan metido y hayan tratado de investigar. Como digo yo, a lo mejor la línea de investigación no iba hacia el general, pero había otras personas involucradas y tampoco se pronunciaron sobre eso. Y pues en realidad creo que fue indignante la decisión que se tomó. Creo que no solamente desde sociedad civil, gente dentro también del propio gobierno está indignada porque por el contexto en el que se ha dado las investigaciones y por este rol que ha tomado pues el fiscal en los 2 años que lleva en su puesto. Es decir, no hemos visto desde que él ha llegado y ha estado como fiscal un cambio en cómo ha operado esta Fiscalía General de la República. No hemos visto que realmente se hayan investigaciones completas, que se hayan desmantelado redes de corrupción, redes de crimen organizado, y pues todo esto nos deja como una duda muy latente respecto de si realmente está haciendo su trabajo de investigar y esclarecer los hechos o si realmente está ayudando a las grandes redes criminales a protegerlas usando el derecho. Entonces, ahí es lo preocupante, que no está esclareciendo cuáles fueron esos hechos y pues de una manera muy transparente salir y decir, esto es lo que sucedió, hay otras personas implicadas y pues a lo mejor decir el general Cienfuegos no estuvo involucrado y ya creo que todos nos quedaremos muy en paz con una investigación exhaustiva, con una explicación de eso. Nos hubiéramos quedado, sí. Estefanía, y la autonomía de la Fiscalía ya lo habíamos hablado antes, pero cada vez más, pues en entredicho. Creo que mucho entredicho y no solo, creo, María, desde la perspectiva de el fiscal como titular, sino que creo que también ha dejado muchas dudas en el camino la autonomía de los fiscales en lo particular. Creo que debemos empezar a ver a la fiscalía como que las decisiones no deben ser tomadas a la luz de lo que se decide desde una cabeza ni en la propia institución. En realidad, cada uno de los fiscales que están asignados a cargo de sus casos tienen el mismo nivel jerárquico que cualquier otro ministerio público y tiene el deber constitucional de pronunciarse sobre sus decisiones y resolver con apego a derecho. Entonces creemos que esta autonomía debe de empezar a darse no solo en lo horizontal, es decir, respecto de otros poderes y instituciones, sino también hacia abajo empezar a respetarse esta autonomía de los fiscales en los casos. Y creo que otro aspecto que ha sido muy importante y que por lo menos a nosotros nos ha parecido de sumo preocupante es un poco este debate o suerte de enfrentamiento que se ha generado en estos días entre algunos grupos de sociedad civil y académicos con el fiscal. Creo que eso es muy preocupante, que se hagan este tipo de señalamientos, no solo por un tema de autonomía, sino porque, por Dios, estamos en un país en el que prácticamente tenemos un 98% de impunidad de los delitos que son denunciados. Y creo que si todos tenemos la visión de que lo único que queremos es reducir esos índices de impunidad, ver cómo sí hacemos las cosas para tener un cambio transformador, pues es evidente que los grupos de sociedad civil, académicos y la fiscalía deberíamos estar tendiendo hacia un mismo lado, hacia que se investiguen hechos, se esclarezcan, se tengan resultados, y creo que deberíamos estar, lo digo en el mejor de los sentidos, debatiendo con los criminales y no con las personas que queremos que esto cambie en nuestro país. Y eso me parece muy importante. Sí, Adriana, como que hablaba de un muy mal sabor de boca que nos dejó este caso porque perdimos todos, ¿no? Los ciudadanos en primerísimo lugar, pero también pierde el propio general, ¿no? Pierde la fiscalía, por supuesto, pierde el presidente, ¿no? El único contento es el ejército. Sí, justamente este caso se vuelve icónico, yo creo, no solo por el contexto de impunidad que ya bien refirió Estefanía, al cual es ridículo, pero hoy en día es mucho más fácil es fácil cometer un delito porque la probabilidad de que te cachen te juro que tiende a cero, sino que también más que nada estos delitos que realmente nos afectan a todos, es decir, los grandes delitos por los cuales está abierta esta investigación, en realidad pues nos afecta porque todos somos y todos nos vamos a ver afectados al final de ella. ¿Qué sucede? Hubo un muy mal manejo, a mi parecer, por parte de la Fiscalía, porque, como bien mencionó Estefanía,
nosotros, la sociedad civil, que tanto se ha estigmatizado últimamente, realmente lo que queremos es colaborar, ayudar a construir esas capacidades, a que realmente sí se investiguen esos delitos, que no queden en impunidad. Y creo que este caso dejó ver justamente pues, la posición de un fiscal que no solo no quiere la ayuda, sino que en realidad no está reconociendo que a lo mejor actuó, a lo mejor desde un buen punto, pero no lo pudo explicar. Y entonces lo mejor que podría suceder ahorita, o yo la verdad creo, es que salieran al aire y que explicaran, justificaran, motivaran por qué no hubo más líneas de investigación y por qué realmente sí debía de exonerarse al general Cienfuegos. También asimismo, como tú lo mencionas, el general Cienfuegos, pues a lo mejor lo que él querría realmente es que sí se haga una investigación de fondo para que, pues hoy en día él está como en el tintero entre la mayoría de la gente que cree que sí fue culpable, o sea, se hizo un juicio mediático respecto de su actuación y no hubo un juicio jurídico que realmente lo exoneró, sino que pareciera como que hubo detrás un solapamiento y todo el mundo quiso encubrir al general. Entonces, ahora, hoy en día el general, para efectos mediáticos, es una persona que cometió delitos, no estoy diciendo que sí o que no, no me estoy pronunciando, pero hoy en día para las personas comunes y corrientes, el general cometió unos delitos y fue la fiscalía a través del gobierno quien lo solapó. Entonces yo creo que quedamos en el peor de los escenarios con un caso en completa impunidad, completamente oscuro, donde se dieron como unos tejes-manejes raros y donde pues se quedó a descubierto que pues sí, los manejos de los grandes casos, la fiscalía no está a la altura de manejar en casos tan mediáticos y tan importantes y que podrían cambiar el rumbo de la justicia en este país. Sí, y Estefanía, a la luz de lo que ocurrió con este caso, pues qué esperanza queda que el ejército rinda cuentas sobre otros casos en los que sí tiene responsabilidad, ¿no? Como Ayotzinapa, como Tlatlaya. Claro, y no solo eso, creo que esto tiene dos puntos bien importantes, tanto estos casos icónicos que hemos visto, no de un sexenio anterior, no de dos, no de tres, prácticamente que esta vinculación entre la participación del ejército, especialmente cuando empezó a integrarse en funciones de seguridad pública, ha sido pues sumamente debatible por distintos organismos de derechos humanos, que ha generado pues bastantes enfrentamientos y pues me atrevería a decir víctimas que ha cobrado a lo largo de todo este tiempo, pero además si volteamos a ver que hay muchas de las actividades estratégicas para el país que hoy se están destinando a que sean ejecutadas por parte del ejército, incluso no solo de seguridad, sino hablamos de temas de construcción, de vacunación, de miles de actividades que se están destinando para el ejército con un alto presupuesto para ejercer esas facultades. Pues creo que es muy importante que en este momento tengamos como país la certeza de que ante irregularidades de ninguna manera va a haber impunidad y que va a haber mecanismos de regulación y de seguimiento a esto que se realice por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues es una completa incertidumbre respecto de este manejo y la relación de autoridades civiles con autoridades militares. Y oigan, como les decía hace rato, para salir, pues también ustedes tuvieron una actuación protagónica en el caso de Lozoya, porque igualmente, como en este, piden que se les reconozca como víctimas, ese va más avanzado, pero pues Lozoya, Adriana, limpiecito. Sí, justo nada más referir rápidamente que parte del contexto de por qué hay esta incredulidad, o sea, esta parte de falta de credibilidad de lo que está haciendo la Fiscalía, no es solamente este caso. Si nos remontamos a los casos importantes del año 2020, incluyendo la estafa maestra con Rosario Robles, con Cebadúa, en el caso Lozoya, en todos esos grandes casos que en teoría se debería de poner la medalla a la Fiscalía, ¿qué ha sucedido? Y si vemos qué está sucediendo, pues en realidad vimos una Fiscalía la cual está otorgando o hablando de otorgar criterios de oportunidad, que en este caso son una figura de tipo testigo colaborador, que al final lo que va a suceder es darle esta exoneración, es decir, quitarle los cargos a todos estos personajes a cambio de información que no sabemos si sea cierta. También se hizo por ahí pública la información que había, cierta información que había dado Lozoya. Mucha de ella se confirmó que era información que ya tenían ciertos periodistas, que ya existían en el dominio público. Entonces, lo que hoy queremos pensar es, todo se está utilizando, o sea, la pregunta sería, ¿se está utilizando estas figuras jurídicas para
solapar, para proteger las grandes esferas políticas, criminales, o si realmente tenemos una fiscalía que sí quiere desmantelarlas. Lo que hemos visto es pues que pasaron ya 2 años, ya ha habido 0 sentencias reales en casos de corrupción, 0 sentencias reales que ponga, o sea, hacia agentes, hasta ex servidores públicos de grandes esferas. Entonces, la pregunta aquí y el contexto que se está creando realmente es si tenemos una fiscalía que está persiguiendo los delitos o tenemos una fiscalía que más bien está más preocupada por buscar mecanismos jurídicos para exonerar a las personas que puedan estar involucradas en algún tipo de delito. Estefanía, supongo que no te sorprendió. Pues no, la verdad es que nos preocupa mucho, volvemos a lo mismo y creo que aquí sí tendríamos que sumar a otro actor y el contexto de la pandemia, porque como bien señalabas, María, nosotros presentamos un juicio de amparo en cuanto se tuvo conocimiento de esta vinculación a proceso, unos tratos ahí que se advertían o un trato preferencial hacia esta persona que está siendo investigada y además, pues que justamente todo iba a indicar hacia la aplicación de este criterio de oportunidad sin que nuevamente hubiera nadie del otro lado que pudiera analizar y controvertir si esto de verdad se estaba aplicando conforme a la ley. Y es mucho más grave en el caso de Emilio Lozoya porque justo la ley específicamente establece que no pueden aplicarse criterios de oportunidad en temas de interés público. Y esto pues creo que es obvio y es evidente que es un caso de interés público y que no es procedente aplicar un criterio de oportunidad en este caso. Y sin embargo, la Fiscalía sigue por esa línea. Presentamos este juicio de amparo, fue admitido este juicio de amparo y desafortunadamente por las disposiciones que se han establecido y por los tiempos de la pandemia y demás, simple y sencillamente el juicio sigue ahí, esperando el sueño de los justos y creemos que esto es muy grave que realmente tampoco tengamos un poder judicial que en este tipo de casos, no digo que en todos, pero que en este en particular, la verdad es que tampoco está dando una respuesta con prontitud y con rapidez, eficacia, para que verdaderamente sean los tribunales quienes estén resolviendo sobre estas controversias, sino que pareciera que con este simple no hacer y dejar pasar, pues se van consumando todas estas actividades que se proponen por parte de la Fiscalía sin dar oportunidad a que los ciudadanos podamos tener un lugar ahí, una voz y que esto se debate, se hable públicamente porque son temas que nos interesan a todos. Estefanía, Adriana, muchísimas gracias. Gracias por representarnos en estos casos, por darle voz, como dicen, a los que no tienen, ¿no? Ni voz ni voto en estos asuntos de tanta importancia. Gracias a las dos. Muchas gracias a todos. Gracias también a ustedes, sobre todo a ustedes. Aquí lo espero la próxima semana y por favor, cuídese mucho, mucho, mucho. Que tengan buen fin de semana.